hermanos, un gusto poder saludarlos a todos de nuevo y poder estudiar la Biblia juntos. La vez pasada estábamos hablando acerca de los proverbios y la fidelidad. Empezamos este tema en Proverbios 20, donde hay varios proverbios que hablan acerca, en Proverbios 26, vamos a leerlo a manera de repaso para comenzar, aunque ya lo estudiamos la vez pasada, en Proverbios 20, versículo 6, donde dice, la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad, pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Y hablábamos de por qué no hace la pregunta de que quién puede encontrar un hombre bueno, si está hablando de que la mayoría de los hombres proclamarán cada uno su propia bondad. Y es una pregunta que nos hacemos y que estudiamos la vez pasada, que tiene que ver la fidelidad con nuestra conversión, el camino de vida de Dios y la fidelidad, las dos partes de la fidelidad. Por una parte es serle fieles a Dios y ser leales, estar eh, comprometidos, y por otra parte también es el creerle a Dios. La fidelidad tiene que ver con estar llenos de fe, estar llenos de fe en Dios, de que Dios va, como escuchábamos en la oración inicial, a completar, que Él nos dé el querer como el hacer, y Él va a completar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar este tema, vamos a leer otros proverbios, siguiendo este tema de la fidelidad. Y vamos a leer algunos otros proverbios en este mismo capítulo de Proverbios 20, porque leíamos la vez pasada no solamente el versículo 6, donde habla acerca de su propia bondad, pero un hombre fiel. ¿Quién puede encontrar un hombre fiel? Y después leíamos también el versículo 9, donde dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado? Y cómo es necesaria la fidelidad para que Dios nos limpie, para que Dios nos transforme y nos cambie. Y el día de hoy vamos a leer otros proverbios aquí en este mismo capítulo 20, y vamos a seguir amarrando con estos temas, el tema de la fidelidad, de los proverbios y la fidelidad. Ya vimos acerca del ser limpios, de quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro de mi pecado. Ahora vamos a Proverbios 20 y versículo 17 para ver el siguiente tema, porque todos estos están aquí salteados en este mismo capítulo de Proverbios 20. Pero en el versículo 17 hay otro proverbio muy, muy interesante que también tiene mucho que ver con la fidelidad. El versículo 17 dice, el pan de engaño es dulce a un hombre, pero después su boca será llenada con gravilla. En otras versiones dice con cascajo, con gravilla, con piedras, ¿verdad? Gravilla, cascajo, creo que son piedras. Como la grava, en algunos otros países se le llama grava a las piedras. Y esto es muy interesante porque dice, el pan de engaño es dulce a un hombre. Y cuando estamos hablando de quién puede encontrar un hombre fiel, hablando de la fidelidad, de los proverbios y la fidelidad, parte de esta fidelidad es confiar en Dios, y parte de esto hablábamos también la vez pasada, que tiene que ver con la honestidad, con la sinceridad de nosotros hacia Dios. Porque el pan de engaño es dulce a un hombre. Nosotros tenemos la tendencia a veces a engañarnos a nosotros mismos. No queremos ver cosas que son muy evidentes, y muchas veces son evidentes a todos los demás o a muchos de los demás, pero a nosotros no. Y ese pan de engaño es dulce. Uno piensa solamente en sus cualidades, en sus atributos. Uno piensa que uno está haciendo bien las cosas, pero quizás a veces es pan de engaño. Pero si es verdaderamente pan de engaño, nuestra boca será llena con gravilla o con grava o con cascajo al final de cuentas. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay pan de engaño, que podemos caer en este autoengaño, que no podemos ver. El pan de engaño es dulce a un hombre. Obviamente también podemos verlo desde la perspectiva del que busca engañar, del que voluntariamente busca engañar. Pero estamos hablando de los proverbios y la fidelidad de nosotros, de los que hemos sido llamados a este camino de vida. Vamos a Colosenses 2, vamos a estudiar varias escrituras acerca de esto, acerca
de lo que es el engaño y de lo que Dios nos dice acerca de este engaño, sobre todo de este pan de engaño. Colosenses 2, versículo 8 para comenzar. En el versículo 8 de Colosenses 2, vamos a ver algo muy importante porque hay muchas trampas. Hay muchas trampas y ninguno de nosotros estamos exento de caer en ellas. Ninguno de nosotros estamos a salvo de caer en estas trampas. Obviamente Dios con su misericordia nos protege, nos saca, nos salva, nos ayuda a evadir este tipo de cosas, pero tenemos que estar en guardia. En versículo 8 dice, estén en guardia. Dice el apóstol Pablo, estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño. Ahí está ese pan de engaño. Dice, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Y hay muchas cosas en este simple versículo porque dice que estemos en guardia para que nadie nos tome cautivos a través de filosofía. Y así empieza muchas veces. La filosofía, la definición de filosofía es el amor al conocimiento. Sofía es conocimiento y filo es amor. Entonces es el amor al conocimiento y la filosofía se presenta de una manera muy bonita, una manera de, bueno, es que es buscar el conocimiento, es el amar el conocimiento. Pero los filósofos nunca llegan a la verdad porque están dando vueltas a lo mismo y a lo mismo y no tienen ninguna base concreta. Nosotros tenemos una base concreta, es la palabra de Dios. Tenemos la base concreta de la verdad, que es la Biblia. Y no estamos solamente con filosofía, buscando solamente el conocimiento aparte de Dios, porque el conocimiento por sí mismo, y ese es el problema con la filosofía, porque cuando la filosofía pone a todas las cosas, a todas las doctrinas, a todas las religiones en el mismo plano, se está minimizando la palabra de Dios, se está ignorando la verdad como fuente principal y única de la verdad y del conocimiento. Entonces la filosofía siempre empieza así. Y la filosofía a veces no lo hemos visto de esta manera, pero hay personas que llegan con doctrinas filosóficas, que a lo mejor le ponen escrituras, a lo mejor dicen que creen en la Biblia o en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero viene siendo filosofía, viene siendo, pero ¿sabías tú que? Y ciertas cosas, hay personas que le llaman nuevas verdades. No hay nuevas verdades, la verdad es una y es completa y es total, pero el hecho que no la hayamos conocido toda no significa que sea una nueva verdad. No hay nuevas verdades. La verdad es una desde el principio. Pero aquí dice que nadie nos tome cautivos a través de filosofía, el amor del conocimiento, sobre todo ese conocimiento secreto o supuestamente secreto, porque todo lo que Dios quiere para la vida y para la piedad, como dice en su palabra, lo ha puesto en la Biblia. Esta filosofía, este engaño de querer saber más, ¿verdad? Y hay personas que se empiezan a meter en todo tipo de doctrinas falsas, de doctrinas de hombres, de mitos, que la tradición oral, que los libros apócrifos, que hay muchísimas cosas. Todo esto es filosofía. Es estar buscando sabiduría por amor al conocimiento, pero no es la sabiduría de Dios. No está basada en las escrituras. Por eso dice que nadie nos tome cautivos, que estemos en guardia, para que nadie nos tome cautivos a través de filosofía, porque ha habido hermanos entre nosotros que ya no están por este tipo de cosas, por filosofía, por este conocimiento que nadie más conoce, por estas cosas ocultas, extrañas. Pero lo que está en la palabra de Dios es la verdad. Lo de cualquier otro libro, cualquier otra fuente, es filosofía. Y dice, y vano engaño, porque eso no lleva nada, no tiene sustancia. No tiene ninguna sustancia. Y dice, de acuerdo a las tradiciones de hombres, porque esas son las tradiciones de hombres. Lo que pasa de una generación a otra, tradición oral, que los mitos, que las leyendas, que estos otros libros, estos otros rollos, hay muchísimas cosas que la gente ha descubierto, pero si no es la palabra de Dios, es solamente vano engaño y son tradiciones de hombres. Y Dios nos ha dicho que guardemos las cosas que están en su palabra, que debemos de guardar lo que Él estableció, el sábado, sus fiestas santas, y no otras tradiciones de hombres. No las tradiciones de hombres, no debemos de guardar eso. Esto no es a lo que Dios nos ha llamado. Que nadie nos engañe con esto. Dice, de acuerdo a los elementos del mundo. Aquí hay otro aspecto muy importante. Porque, ¿cuáles son los elementos del mundo? Hay elementos del mundo, por ejemplo, elementos incluso físicos, como el fuego, el agua,
¿verdad? El viento. Todos estos elementos, las personas que son, que están muy a favor del medio ambiente, de cuidar el medio ambiente y salvar a nuestro planeta, hablan de todas estas cosas y creen en los elementos como si fueran una deidad. El viento, el agua, el fuego, los recursos naturales, todos estos elementos básicos que Dios creó, porque sí, están en todo, ¿verdad? La tierra, todo esto. Por eso hay personas que adoran a los elementos, dicen madre tierra y creen que hay que alabar a la tierra y porque la tierra tiene vida, pero la tierra solamente tiene la vida que Dios le ordenó que tuviera. La tierra produjo todo lo que Dios le ordenó. Si nos vamos a Génesis 1 en la creación, Dios le ordenó a la tierra que produjera animales, que produjera vegetación, que produjera al mar, que produjera peces y aves. Entonces, tenemos que estar basados en la verdad. Pero las personas, como dice, ¿verdad? En Romanos, en vez de adorar al Creador, adoran a la creación. Y cuando habla acerca de estos elementos del mundo, se está refiriendo a estos elementos, al fuego, a la tierra, al agua, al viento, que son elementos del mundo. Y esos no son de ser adorados. No es de adorar a Dios, de no ser cautivos de acuerdo a los elementos del mundo, por aquellas personas que adoran a la tierra, que adoran a lo creado. Y dice, y no, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. ¿Por qué? Porque para nosotros la palabra de Dios, y para todo el mundo la palabra de Dios es la verdad, lo quieran aceptar o no. Solamente la palabra de Dios. Hay personas que se empiezan a meter en cosas técnicas, ¿verdad? De esta palabra, de esta mala traducción. Claro que hay muchas malas traducciones de la Biblia, hay muchas cosas que sí desvían a muchas personas. Precisamente por eso tenemos la versión fiel, que es lo más cercano que podemos tener al original en el hebreo y en el griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y aquí nos dice el apóstol Pablo que estemos en guardia, que nadie nos engañe con estas cosas, con filosofía, con vano engaño, con tradiciones de hombres, con elementos del mundo. Porque nadie estamos exentos de eso. Y no debemos nosotros de tomar ningún extremo con personas que les ha sucedido esto, ¿verdad? Ningún extremo, ni de creernos más, ni tampoco, ni tampoco irnos al otro extremo, ¿verdad? De tenerles esta compasión. Claro que nos sentimos mal, claro que nos sentimos mal, pero no podemos nosotros decir, ay, pobres, o minimizarlos como que nosotros somos algo más. No, nadie somos nada más. La única razón por la que estamos aquí es porque Dios, como escuchamos en la oración inicial, por su misericordia, por su amor, por su ternura, nos tiene aquí, pero nos ha dado también este versículo, que estemos nosotros en guardia para que nadie nos tome cautivos a través de estas cosas y no comamos ese pan de engaño que leímos en Proverbios 20. En el versículo 9 dice, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió esto, Jesús ya había resucitado, ya estaba en el cielo a la diestra de su Padre como está ahora. Y dice, ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y poder. Y se nos dice en el versículo 11, en quien también han sido circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, quitando el cuerpo de los pecados de la carne por la circuncisión de Cristo. Está hablando que Cristo es quien, quien nos ha circuncidado el corazón y qué es lo que tenemos que ser. Nosotros tenemos que recordar esto. ¿Por qué? Porque ya ha quitado el cuerpo de los pecados, porque nuestros pecados nos son perdonados en el bautismo y diariamente porque seguimos pecando. Por eso la oración modelo dice que perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas día tras día, porque hemos hecho un pacto con Cristo. Versículo 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. Somos sepultados. Por eso, cuando una persona se sumerge, se le sumerge hacia atrás, como así somos sepultados igualmente, solamente que aquí bajo el agua, simbólicamente, somos sepultados con Él, con Cristo, por el cual también han sido levantados con Él, porque nos sacan del agua en el bautismo, ¿verdad? A través de la obra interna de Dios, quien lo levantó a él de los muertos. Hemos sido levantados del agua. Somos engendrados con el Espíritu Santo y somos levantados. Y dice de la obra interna de Dios.
de Dios el Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Así es lo que dice. Quien lo levantó a él de los muertos. Entonces está testificando que Dios el Padre es quien levantó a Jesús de los muertos y él mismo nos levanta del agua a novedad de vida, no nacidos, engendrados, pero a nueva vida, porque ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? Para esta obra interna de Dios el Padre que está llevando a cabo. Y lo dice claramente, es el mismo quien levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces es a través de Cristo que venimos al Padre, a través de Cristo, pero tenemos que estar en guardia para que nadie nos engañe con ninguna de estas cosas, ni filosofía, ni vano engaño, ni los elementos del mundo, ni las tradiciones de los hombres, porque esas son las avenidas por las cuales terminamos en otra parte. Tenemos que estar en guardia. Vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 1, para ver lo que dice el apóstol Pedro con respecto a esto. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 18. Aquí es un recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ya como leímos ahora el recordatorio que nos hizo el apóstol Pablo de cómo hemos sido nosotros bautizados, hemos hecho pacto con Dios, cómo Dios está llevando a cabo esa obra interna en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí el apóstol Pedro también nos va a recordar acerca de todo eso, cómo es que hemos sido redimidos, sacados del mundo. ¿Para qué? Para no caer en este pan de engaño, porque todo esto es parte de la fidelidad a Dios. Todo esto nos recuerda la fidelidad que tenemos que tener a Dios, estar llenos de fe que Él va a completar esa obra y también ser leales a Dios, ser leales y fieles en todo a Dios, comprometidos con Dios en el bautismo, como ya acabamos de leer. Ahora, 1 Pedro 1, versículo 18, dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola manera de vivir, heredada por tradición de sus antepasados. Ahí está la tradición de nuevo, ¿verdad? Ni por tradiciones de hombres, que no caigamos en eso, que no pensemos que es por esto, ni por plata, ni por oro, que no hemos sido redimidos de nada de eso. Porque hay personas que dicen que no, es por la tradición de sus antepasados, es porque somos hijos de Abraham, es porque no, esa no es la razón. Así no es como hemos sido redimidos. Dice, dice en el versículo 19, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha, quien verdaderamente fue conocido de antemano antes de la fundación del mundo, que fue lo que escuchamos también en la oración inicial. Todo esto se conecta. Toda esta verdad es profunda, se conecta. Hemos sido, fue conocido Cristo, el Cordero de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Este plan ya estaba trazado. Ya estaba trazado de que iba a haber hijos que Dios iba a llevar a la gloria. Y nos ha hecho este llamamiento y hemos respondido, pero tenemos que ser fieles hasta el final, perseverar hasta el final, porque hemos sido redimidos por esa preciosa sangre de Cristo. Detengámonos a pensar en lo preciosa que es, porque Él vivió desde el principio. Cristo siempre ha existido. Él era el verbo, en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, como dice acerca de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, es el mismo. Desde el principio, él no tuvo principio. Una vida eterna se pagó. Vino como hombre y dio su vida por nosotros, y la vida está en la sangre. Por eso habla que es la preciosa sangre de Cristo, porque es el simbolismo, y ahora que nos acercamos a la Pascua hay que meditar en ello, que es esa sangre la que se derramó, porque esa era su vida. Y esa preciosa sangre de Cristo era un cordero, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Él fue perfecto. A pesar de que tuvo naturaleza humana, él nunca pecó porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice, fue antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Versículo 21, aquí en 1 de Pedro 1. Incluso por ustedes, quienes a través de él creen en Dios, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria, para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Porque lo acabamos de leer en Colosenses, lo dijo Pablo, y usa casi las mismas palabras aquí también el apóstol Pedro. Están certificando que Dios el Padre es quien levantó a Jesús de los muertos. Están refutando la teoría de la Trinidad totalmente. No es la misma persona.
Son dos seres. Dice quien a través de él, a través de Cristo, ¿por qué? Porque Cristo vino a predicar, Cristo era su maestro, Cristo es la cabeza de la iglesia, creen en Dios el Padre, quien lo levantó de los muertos y le dio gloria. Dice para que su fe y esperanza pudieran estar en Dios. Esa es la fidelidad de la que estábamos hablando también la vez pasada. Esta es la fidelidad, un hombre fiel. ¿Quién puede encontrar un hombre fiel? Nosotros podemos ser fieles, debemos ser fieles. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo primero por nosotros. Y porque creemos en Dios el Padre a través de Cristo, quien lo levantó de los muertos. Él no se levantó a sí mismo. Si hay alguien que cree en la Trinidad, es una imposibilidad. Entonces su Salvador o no murió, porque si se resucitó a sí mismo, no murió, ¿verdad? O murió y ¿cómo se puede dar vida a alguien a sí mismo después de que está muerto? O está muerto o está vivo, no hay de las dos. Pero sabemos nosotros que Jesús murió y el Padre, Dios el Padre, lo resucitó. Y es lo que dice aquí. Y había mucha gente que lo negaba. Lo negaba. ¿Por qué? Mayormente, especialmente con Pedro, por el judaísmo, que es un monoteísmo absoluto por Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Un solo Dios, solamente un Dios. Sí, pero la palabra Elohim es plural, implica dos, y no está hablando de los ángeles como explica el judaísmo tradicional. No, sino que es Dios el Padre y Jesucristo. Y aquí lo vuelve a resaltar. Pero vamos a ver que si nuestra fe y nuestra esperanza pueden estar en Dios, ¿qué va a suceder? Versículo 22, habiendo purificado sus vidas en obediencia a la verdad. Tu palabra es verdad. Todos tus mandamientos son verdad. En obediencia a Dios mismo, a la verdad. Hacia el amor fraternal sincero a través del Espíritu. Ámense uno al otro fervientemente con un corazón puro. Pero ese amor puro, ese amor ferviente, tiene que venir de Dios. No es nuestro amor engañoso de seres humanos. Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones para que fluya a los demás. Y eso es lo que Cristo está llevando a cabo. Esta es esta operación en nosotros, en nuestra mente, que está purificando nuestras vidas en la obediencia a la verdad, a través del Espíritu, para que podamos amarnos fervientemente, pero es el amor de Dios en nosotros, si nosotros nos esforzamos por obedecer el primer y más grande mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón, y también el segundo, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, con un corazón puro. Versículo 23, porque ustedes han sido engendrados de nuevo. Ahí está el engendramiento. Ahí está el engendramiento que hemos sido, como ya vimos, ¿verdad? Levantados del agua y hemos sido engendrados de nuevo, no de semilla corruptible, sino de semilla incorruptible, por la palabra viva de Dios, la cual permanece para siempre. Entonces, estamos entendiendo más acerca de nuestro llamamiento para darnos cuenta de la importancia que tiene la fidelidad y de estar en guardia de no caer en estas filosofías y en estas otras cosas, tradiciones humanas, elementos del mundo, sino creer en Cristo y creerle a Dios el Padre que está llevando a cabo esta obra a través de su palabra, a través de Cristo mismo en nosotros. Y dice sino de semilla incorruptible por la palabra viva de Dios, la cual permanece para siempre. Porque toda carne, versículo 24, es como pasto, y toda la gloria del hombre es como la flor del campo. El pasto se ha marchitado y su flor ha caído, pero la palabra del Señor perdura por siempre. Y este es el mensaje que fue predicado a ustedes a través del Evangelio. Estas son las buenas noticias. Las buenas noticias es de que hay un reino venidero de Dios, de que hay una esperanza, de que el propósito de todos los seres humanos es ser hijos e hijas en la familia de Dios, ser nacidos en su familia. Ahora somos engendrados por el Espíritu, pero después seremos nacidos en la resurrección. Y nos hemos dado cuenta que toda carne es como pasto, que sin el Espíritu de Dios somos igual que el pasto. Estamos hechos del polvo de la tierra y al polvo volvemos, así como el pasto, se seca, se marchita y vuelve, se descompone y vuelve a formar parte del suelo. Eso es lo que estábamos hablando de los elementos, por eso hay personas que adoran a la tierra y le llaman la madre tierra. ¿Por qué? Porque hay vida en la tierra, pero solamente porque Dios le ordenó que hubiera vida, que de ahí saliera todo.
Por eso ven los elementos y dice, es que todo es carbono, todos estamos hechos de carbono. Pues sí es la verdad, porque así lo hizo Dios. Así lo dijo en Génesis 1. Pero las personas que no creen en la Biblia, no creen que es la palabra de Dios, no pueden entenderlo, que Dios ordenó y así fue hecho. Y Dios lo ordenó de que la tierra produjera todo lo que existe y Dios después formó al hombre de la misma tierra. Entonces por eso mucha gente dice, no, pues que todos estamos hechos de lo mismo, no hay Dios. Claro que hay Dios. Claro que hay Dios. Este diseño es inteligente. Y el diseño de la conversión, de la mente de Cristo, del proceso de conversión, es un nivel mucho, mucho más elevado. Por eso dice la palabra del Señor perdura para siempre. Y esto es lo que fue predicado a nosotros a través del Evangelio. Continuamos a 1 de Pedro 2, en los primeros versículos de 1 de Pedro 2. Dice, por tanto, por este Evangelio, por esta maravillosa verdad de lo que Dios está haciendo a través de su Hijo, del por qué hemos sido redimidos con su preciosa sangre. Y por tanto, dice, habiendo repudiado toda maldad y todo engaño, que es de lo que estábamos hablando en Proverbios 20, el pan de engaño, dice, hipocresía y celos y toda calumnia. Estas son las cosas que tenemos que rechazar en nuestra vida. Nos enfrentamos todo el tiempo a nuestra maldad y la maldad de los demás. Todo el tiempo. Dice, tenemos que repudiar la maldad, tenemos que rechazarla, primero nosotros. Y después también rechazar la maldad. ¿Cómo rechazamos la maldad en otras personas? No haciendo las cosas malas que otros hacen, pero también hay personas y nuestros hermanos y nosotros mismos que también a veces ofendemos, que también a veces hacemos mal con nuestros mismos hermanos. ¿Cómo podemos repudiar la maldad en alguien que nos daña? Quizás involuntariamente por esa maldad que está dentro de ellos que no han visto o que han visto y que están luchando contra ello. ¿Cómo repudiamos esa maldad? Con el perdón, perdonando, perdonando a los demás, sinceramente. Dice, y todo engaño, de no engañarnos a nosotros mismos de que nosotros somos buenos, porque todo hombre, la mayoría de los hombres declara cada uno su propia bondad, pero eso es un engaño. Por eso dice el pan de engaño, porque declarar esa propia bondad es un engaño. Bondad de nosotros no hay ninguna. Ninguna. Lo único bueno en nosotros es lo que Dios, de su bondad, nos concede en su misericordia. Por eso tenemos que repudiar toda maldad, todo engaño e hipocresías y celos. Tenemos que repudiar todo esto, todo engaño, todas las hipocresías. Tenemos que repudiarlas. Jesús aborrecía a los fariseos y a los escribas porque eran hipócritas. Y se los decía en su cara. Y nosotros no queremos que Jesús nos rechace a nosotros también. Si somos hipócritas, si decimos una cosa y hacemos otra. Si a unas personas las tratamos de una manera y a otras hacemos excepción de personas. Dios no quiere eso. Y celos. ¿Por qué? Porque los celos es un problema muy, muy grave. De tener celos, porque cuando tenemos celos no somos agradecidos. Cuando tenemos envidia, cuando tenemos celos, cuando queremos algo, estamos nosotros apelando a nuestros propios deseos. Y dice, y toda calumnia, que son mentiras, que son falsedades, falso testimonio. Por eso tenemos que repudiar todo esto. Y cuando dice, habiendo repudiado todo eso, dice, como bebés recién nacidos, anhelen la pura leche espiritual. Esta leche espiritual, la verdad de la palabra, la pureza de la palabra. Dice, para que por ella puedan crecer. Si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Pero ese es el primer paso, darnos cuenta de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él, en todos los ámbitos de nuestra vida, que por nosotros mismos no hay bondad, que tenemos que ser agradecidos por la misericordia de Dios, por todo lo que Dios ha hecho, porque podríamos llegar a ser lo máximo en este mundo.
Sí, porque estábamos aquí en Primera de Pedro 2, terminamos el versículo 3, donde dice, si ustedes mismos ciertamente han probado que el Señor es graciable. Entonces hemos visto esto, de que por todo lo que Dios nos ha dado debemos de ser fieles. Debemos de repudiar todo engaño, todo ese pan de engaño del que estábamos hablando. Vamos ahora aquí mismo en Primera Pedro para el siguiente capítulo, el capítulo 3. Y vamos a leer algunas otras instrucciones que nos da el apóstol Pedro de lo que debemos de llegar a ser. En primera Pedro 3, versículo 8, vamos a ver lo que dice aquí. Dice, ahora el objetivo es que todos ustedes sean de una sola mente, simpatizando y amando a los hermanos, compasivos y amigables. Es lo que estábamos hablando acerca de que tenemos que tener la mente de Cristo, de ser uno en ese espíritu, uno en esa mente, una mente de Cristo, simpatizando, amando a los hermanos, compasivos y amigables. Pero es de lo que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Si hemos probado que el Señor es graciable. Porque cuando vemos la bondad de Dios, cuando vemos su amor, su ternura, Dios nos muestra todo esto y nos causa a nosotros también un agradecimiento, nos causa un amor, nos causa una ternura por nuestros hermanos. Aprendemos a ser compasivos porque vemos todo lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, o abuso por abuso, que esa es nuestra naturaleza. Desde chiquitos, esa es nuestra naturaleza. Si me pegan, yo pego. Si me quitan, yo quito. Si me roban, yo robo. Esa es nuestra naturaleza, desgraciadamente, es la naturaleza humana. Pero lo que Dios quiere es cambiarnos a la mente de Cristo, que seamos de esa sola mente que en el versículo 9 dice cómo se expresa, no volviendo mal por mal o abuso por abuso. No, si abusan de mí, yo perdono. Si abusan de mí, si me hacen mal, yo hago bien, dice, sino una bendición, sabiendo que ustedes fueron llamados a esto, que deberían heredar una bendición, porque al final de cuentas la bendición más grande que vamos a recibir es la vida eterna, el galardón de acuerdo a las obras que hayamos hecho, de acuerdo a en la conversión que haya podido Dios lograr con nosotros, de acuerdo a que tan dóciles hemos sido. Y dice versículo 10, porque aquel quien desee amar la vida y ver días buenos, restrinja su propia lengua del mal y no le permita a sus labios hablar engaño. ¿Por qué? Porque ese pan de engaño siempre vuelve. Es como que inherente en nosotros de tratar de engañarnos a nosotros mismos. El engaño más grande es de que nosotros somos buenos, cuando en realidad nosotros somos malos. Dios es bueno. Cuando nosotros debemos anhelar esa leche espiritual, debemos anhelar esa sustancia espiritual que es la bondad de Dios en nosotros. Por eso tenemos que restringir nuestra lengua del mal y que no permita a nuestros labios hablar maldad, hablar en contra de los demás. Porque dice versículo 12, no, versículo 11, evite el mal y continuamente practique el bien. Esta es la otra cara de la moneda, ¿verdad? En lugar de hacer pagar mal por mal, no, dice, tenemos que practicar el bien. Ni abuso por abuso, sino busque la paz. Versículo 11, busque la paz y persígala fervientemente, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Pero la cara del Señor está en contra de aquellos quienes practican maldad. Nosotros no practicamos maldad porque aunque de repente caemos en nuestra maldad, caemos en nuestra naturaleza, sí pecamos, no lo practicamos porque no queremos practicarlo y porque no es nuestra manera de vida y porque no es nuestro hábito. Y cuando caemos pedimos perdón y Dios nos perdona por la preciosa sangre de Cristo. Y tenemos que tener esa fe, esa convicción de que Dios nos perdona, de que nuestros pecados son borrados y olvidados en el pasado y que Dios va a seguir continuando ese proceso. Pero entre más profundo sea el arrepentimiento, entre más sincero sea el arrepentimiento del corazón, Dios más va a poder limpiar nuestra mente para transformarla a la mente de Cristo.
Por eso dice que la cara del Señor está en contra de aquellos quienes practican maldad, de los que desean hacer maldad, de que es su hábito, de que es su manera de ser, de que es algo que practican constantemente, lo están llevando a cabo. Versículo 13, ¿y hay alguien quien les hará daño si ustedes son seguidores de aquello que es bueno? No, porque aunque nos hagan daño, Dios es quien repara los daños. Dios es quien sana nuestras heridas. Dios es quien nos venga de nuestros enemigos. Vamos a ver esto más adelante, pero son cosas muy, muy importantes que nosotros dejemos de hablar engaño, que restringamos nuestra lengua del mal, que no hablemos engaño, que restringamos, a veces tenemos que restringir nuestra lengua cuando estamos enojados, ¿verdad? Porque nuestro primer impulso es golpear como nos golpearon o insultar como nos insultaron. Pero tenemos que restringir. Restringir significa amarrar, significa eh, tomar medidas con respecto a ello. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que nuestra naturaleza es malvada, que nuestra naturaleza es precisamente devolver mal por mal o abuso por abuso. Eso es lo que estamos viendo, pero tenemos que restringir nuestra lengua de hablar engaño, porque este pan de engaño es sabroso para el hombre. Incluso, por ejemplo, si alguien nos ofende, nuestro primer impulso es ofender también. Y a veces hasta se siente bien, se siente uno justificado. Es que él me hizo, pues yo le hice más, ¿verdad? Pero ese es pan de engaño. Al final nos deja grava, cascajo, ¿verdad? Nos deja piedras. Esto es lo que nos deja nada. No ganamos nada con insultar a la otra persona, aunque nos haga sentir bien en el momento. Porque eso es lo que pasa, eso apela al orgullo que está en nosotros. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Porque ya leímos que tenemos que tener esta mente de Cristo. Sean de una sola mente, lo que acabamos de leer en 1 de Pedro 3. Que seamos de una sola mente, la mente de Cristo. En Isaías 53 nos dice cómo era la mente de Cristo, en específico con respecto al engaño. En Isaías 53, versículo 9, donde habla acerca de Jesús, es una profecía de él. Dice, y él hizo su sepultura con el malvado. ¿Por qué? Porque lo crucificaron con los otros malhechores. Dice, y con el rico en su muerte. ¿Por qué? Porque José de Arimatea tenía esta tumba, ¿verdad? Y él era rico. Por eso dice, con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia. Ahí está. Exactamente lo que nos describió Pedro, el apóstol Pedro, es exactamente lo que hizo Jesús. Dice, aunque no había hecho violencia, ni hubo ningún engaño en su boca. Él no abrió su boca. Él restringió su lengua. Es lo que dice en el versículo 7. Vamos un poquito más arriba, es lo que dice ahí. Dice, fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Él restringió su lengua y restringió sus pensamientos, obviamente. Él no pensó ni siquiera en injuriarlos. Él todo lo encomendaba a su padre. Dice, es traído como un cordero al matadero y como una oveja delante del esquilador. Él no abrió su boca. Así es Él. Así es Él. Y esta transformación de nuestra mente tiene que ser igual. Que no amemos este pan de engaño. Que no amemos este pan de engaño, sino que tengamos conciencia de que este pan de engaño nos va a dejar absolutamente nada. Y es parte de la fidelidad de Dios, de serle fieles a Dios, de creer que Él nos va a transformar la mente a tal grado de que cuando nos insulten, nosotros oremos, encomendándolo a las manos de Dios y pidiéndole incluso a Dios que perdone a la otra persona, que le haga ver a la otra persona su error, en lugar de nosotros tratar de corregirlo o de nosotros tratar de vengarnos o de ponernos iguales, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza. Vamos ahora a volver a Proverbios 20 para leer otro proverbio, después de haber leído el versículo 17 acerca de este pan de engaño y cómo debemos nosotros de rechazar todo este engaño, el engaño de afuera, con filosofías, con tradiciones de hombre, y también el engaño de adentro, el engaño que viene de nosotros mismos, de nuestra misma naturaleza, de ser de manera diferente. Vamos ahora a Proverbios 20. Hay otro proverbio que también tiene que ver con la fidelidad a Dios.
el versículo 27, donde, donde dice, en el Espíritu, dice, no en el Espíritu, en el versículo 27, dice, el Espíritu del hombre es es lámpara del Señor, es la lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. Y esto es algo maravilloso. ¿Cómo es el espíritu del hombre? No está hablando del Espíritu Santo de Dios, dice el espíritu del hombre. Es una lámpara del Señor, examinando todas las partes internas del vientre. ¿Esto qué tiene que ver con la fidelidad? ¿Qué tiene que ver con que todos los hombres declaran cada uno su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará o quién puede encontrar a un hombre fiel? Tiene mucho que ver, porque tenemos que tener conciencia de que Dios mira nuestros pasos, y no solamente nuestros pasos, sino nuestras intenciones, las intenciones del corazón, de nuestra mente, a través del espíritu del hombre. Dios nos ha dado el espíritu del hombre para entender, así es como dice que podemos entender las cosas del hombre, ¿verdad? Dice también el apóstol Pablo que solamente a través del espíritu de Dios podemos entender las cosas de Dios. El espíritu del hombre es lámpara del Señor que examina todas las partes internas del vientre, es decir, nuestros pensamientos más profundos, las cosas que hacemos, cómo somos, quiénes somos. Dios nos examina en todo eso. Entonces Dios quiere un hombre fiel, sabiendo nosotros que Dios nos está viendo. Y no solamente nosotros, sino a todos los seres humanos. Él puede conocer los pensamientos más íntimos de nosotros. Y por eso Dios quiere fidelidad, que confiemos en Él. En el Salmo 44 vamos a leer algunas escrituras que tienen que ver con esto, del espíritu del hombre, con la habilidad que Dios tiene, el poder que Dios tiene de poder ver nuestros pensamientos más íntimos, nuestras actitudes. Vamos al Salmo 44, Salmo 44 y versículo 20. Vamos a leer acerca de esto para darnos cuenta de que lo que Dios quiere no es un hombre bueno, Dios quiere un hombre fiel con quien pueda trabajar. Un hombre fiel que esté lleno de fe hacia Dios y que sea leal, que sea comprometido, que no cambie, que nunca deje a Dios. Eso es lo que tiene que ver la fidelidad. Dios quiere un hombre fiel. Y en este proverbio nos hace ver que Dios puede ver los pensamientos más íntimos. Aquí en el Salmo 44, versículo 20 dice, si hemos olvidado el nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, si nos hemos ido tras filosofías o tras vano engaño, todas estas cosas que leímos, si lo hiciéramos, dice, si nos hemos, dice versículo 21, ¿no descubrirá esto Dios? Porque Él conoce los secretos del corazón. Y por eso vemos cómo todo va ligado. La fidelidad a Dios, el pan de engaño que nos sabe sabroso, que es deleitoso, pero después terminamos en nada. Tenemos que estar conscientes, como dice en este otro proverbio, que Dios puede ver todo. Todas las intenciones del corazón las puede ver Dios. Y aquí dice, Dios conoce los secretos del corazón. Entonces, si tenemos algo en secreto, que no hemos confesado a Dios en oración, que no hemos pedido perdón, que no queremos dejar, que estamos tratando de convencernos a nosotros mismos de que no es tan malo, de que pues otros lo hacen, o tratarlo de justificar con mil y un maneras, porque todos hacemos eso, en una o en otra cosa. Y Dios nos va a ir mostrando cuáles son las cosas en las que lo hacemos. ¿Cuáles son las cosas en las que estamos mal, en las que seguimos justificando cierto comportamiento o cierto pensamiento, ciertas acciones que no son buenas? Dios nos va a ir mostrando eso. Pero el propósito de leer este salmo es darnos cuenta que Dios lo ve todo, que Dios sabe los secretos del corazón, que no podemos esconderle nada ni debemos tratar de esconderle nada porque al final no hay nada que pueda esconderse de Él. Entonces Dios conoce los secretos del corazón. Vamos a Romanos 2 y versículo 28, donde el apóstol Pablo habla acerca de, de algo que es muy cierto. Ya lo leíamos, ¿verdad? Ya leíamos acerca de la circuncisión de Cristo. Y ahora vamos a leer un poquito más acerca de esto, donde dice, donde nos revela una verdad. En el versículo 28 dice, porque no es judío,
¿verdad? O un verdadero creyente, eso es a lo que se refiere con judío aquí. No está hablando del judaísmo, que es una religión de hombres, está hablando de la verdad, de un verdadero creyente, seguidor de Jesús. Dice, no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombres, sino de Dios. Aquí es algo muy profundo lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, porque dice, no se trata de lo exterior, no se trata de la circuncisión en la carne, no se trata del linaje, no se trata de eso, no es judío quien lo es exteriormente, por la circuncisión física, no, sino el que es lo interiormente, el que tiene el corazón circuncidado. ¿Qué significa el corazón circuncidado? Un corazón abierto, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón expuesto a Dios, comprometido con Dios. Por eso dice la circuncisión es del corazón en el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es la lámpara del Eterno por la cual puede ver todos nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Entonces aquí dice cuya circuncisión es del corazón en el espíritu, de que nuestros pensamientos sean puros, de que nuestras intenciones sean puras, porque ya Cristo elevó la ley, ya la engrandeció, ya no se trata solamente de no cometer el acto del adulterio, sino de no pensarlo en nuestra mente. Ya no se trata de matar al hermano, sino de odiar en el corazón. Se trata de Dios está yendo a la raíz. Por eso dice la circuncisión es del corazón en el espíritu, no en la letra. La letra es solamente lo que se ve. Ese era el principio. Pero ahora vamos a lo profundo. Vamos a las intenciones del corazón, cuya alabanza no es de hombres, no de lo que te vean hacer. Ah, mira qué bueno es, mira, da mucho dinero a los pobres, mira todas las obras que hace. No, no, es la alabanza de Dios. Que sea la alabanza de Dios porque Dios sabe lo que estamos pensando. Obviamente se va a reflejar en nuestras acciones externas también. Precisamente eso fue lo que les dijo Jesús a los fariseos. Ustedes limpian lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro están llenos dice, están eh, llenos de maldad. Dice, son como sepulcros blanqueados. Dice, hipócritas, limpien primero lo de adentro del vaso y después lo de afuera estará limpio. Lo que Dios quiere hacer es que seamos de la mente de Cristo, ser transformados para ser renovados y tener verdaderamente la mente de Cristo y ser limpios y recibir alabanza de Dios, no de los hombres, no en las cosas exteriores. Esto es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. La circuncisión es del corazón, porque Dios quiere que preparar nuestros corazones para Él. Dios quiere preparar nuestros corazones para que seamos transformados. Pero esa fidelidad es absolutamente necesaria. Estar llenos de fe en Dios, llenos de fe de que Dios nos perdona, de que Dios trabaja con nosotros, de que Dios está cambiando nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Y las acciones cada vez son mejores. No perfectas todavía, pero son cada vez mejores, porque las intenciones son mejores, porque Dios nos lleva a su benignidad, que nos guía al arrepentimiento, que nos hace ver lo bendecidos que hemos sido en todo al recibir estas preciosas verdades en la palabra de Dios, en amor, en armonía, en humildad, en entendimiento, en sabiduría. Todas estas bendiciones no se pueden comparar con nada físico, porque la circuncisión es del corazón, la conversión es en el espíritu, no en la letra, y la alabanza es de Dios y no de los hombres. Vamos a de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29 para ver lo que ya les mencionaba acerca de preparar el corazón, que nuestros corazones estén preparados hacia Dios. Esto fue lo que David estaba hablando ya cuando estaba a punto de darle el reino a su hijo Salomón. Primera de Crónicas 29, vamos a leer el versículo 17 y podríamos leer todo el capítulo porque es maravilloso y vemos los pensamientos de David hacia Dios, su oración hacia Dios. Vemos es algo maravilloso, pero en el versículo 17
donde dice, también sé, dice David, Dios mío, que tú pruebas el corazón y tienes placer en la rectitud. ¿Cómo prueba el corazón? Dios ve con ese espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de nuestras entrañas y del corazón, porque esos términos son prácticamente sinónimos en el hebreo. Dice, tú pruebas el corazón y tienes placer en la rectitud. En los que lo agradan a Dios es donde se complace, donde dice, la alabanza es de Dios, como ya acabamos de leer en Romanos, la alabanza de Dios y no de los hombres. Dice, tienes placer en la rectitud. En cuanto a mí, en la rectitud de mi corazón, he ofrecido voluntariamente todas estas cosas. No, y no se está jactando de su rectitud, sino está reconociendo que no hay engaño, que sinceramente ama a Dios, que sinceramente deseaba un templo para Dios. Porque el amor más grande de David siempre fue Dios. Y ahora nos hago la misma pregunta. ¿Es nuestro amor más grande en nuestra vida a Dios? Sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las actividades, sobre todo lo que hacemos. Por eso dice, en la rectitud de mi corazón he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y ahora he visto con gozo a tu pueblo, a quienes están presentes aquí, ofrecer voluntariamente a ti. Y así es como Dios quiere que nosotros ofrezcamos a Él, que ofrezcamos voluntariamente, voluntariamente a Él. Dice, oh Señor, versículo 18, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, nuestros padres. Guarda esto para siempre en la imaginación de los pensamientos del corazón de tu pueblo y prepara su corazón a ti. Guarda esto, guarda este día, guarda este deseo de alabarte, de amarte. Y ese deseo es el que nos ha dado a nosotros también el día de hoy. ¿Y dónde quiere que lo guarde? ¿Dónde le pide a Dios que lo guarde? En la imaginación, dice para siempre, en la imaginación de los pensamientos del corazón del pueblo. La imaginación de los pensamientos son quizás aquellos pensamientos que no hemos pensado todavía. La imaginación de los pensamientos. ¿A dónde se pueden ir los pensamientos del corazón de tu pueblo? Y dice, y prepara su corazón a ti. Y eso es lo que nosotros debemos de pedirle a Dios, que prepare nuestro corazón a Él. Y hemos visto entonces el día de hoy cómo la fidelidad en este capítulo 20 de Proverbios, donde habla acerca de quién puede encontrar un hombre fiel. Hemos visto acerca del pan de engaño, hemos visto cómo podemos ser engañados por muchas cosas, que nadie estamos exentos de ello. Hemos visto que nuestra propia naturaleza es engañosa. ¿Por qué? Porque en Jeremías 17 dice que el corazón es engañoso sobremanera. ¿Quién lo conocerá? Hemos visto el pan de engaño de fuera, el pan de engaño de adentro, que tenemos que estar en guardia contra ello, contra filosofías y contra todo eso, pero también contra el propio engaño de nuestro corazón, pensando que somos buenos, pensamos que estamos haciendo el bien, pero que tenemos que tener la mente de Cristo, que no haya engaño en nuestra boca, que Dios nos siga limpiando a través del efecto del poder de su Santo Espíritu en nosotros. Y también hemos visto que con este espíritu de hombre que es la lámpara de Dios, Dios nos examina, Dios nos ve y Dios quiere preparar nuestro corazón. Pero Dios ve todo lo que pensamos. Dios conoce nuestros secretos, los secretos de todos. Y Dios quiere que nuestro corazón sea circuncidado para que no haya secretos, para que no haya malicia, para que no haya maldad, para que no haya otros motivos malvados, para que no estemos buscando ser aprobados por los hombres, que estemos buscando ser aprobados por Dios, pero en sinceridad, en humildad, en justicia. Debemos de anhelar la justicia de Dios en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos su amor, su fe, y todo eso implica la fidelidad, esta fe de Dios, esta lealtad, esta conexión, este compromiso, este pacto que hemos hecho en el bautismo, que seamos fieles. Por eso Dios quiere un hombre y una mujer que sean fieles. Dios quiere hombres y mujeres fieles en los dos aspectos, llenos de fe, comprometidos. Eso es lo que Dios quiere. Y hemos visto estos dos aspectos del engaño, del espíritu del hombre. Hay aún más proverbios en este mismo capítulo
tenemos otros 3 proverbios más que estudiar y después amarraremos todo esto junto, pero ya hemos visto, en resumen, ya hemos visto la fidelidad, cómo todos los hombres declaran su propia bondad. Ya hemos visto este otro proverbio de quién puede decir tengo limpio el corazón, limpio estoy de mi pecado. Ya hemos visto el pan de engaño, ya hemos visto el Espíritu de Dios, que es una lámpara que nos alumbra, y todo esto se combina en la fidelidad que Dios quiere, que Dios está buscando en nosotros para podernos transformar y podernos dar la mente de Cristo. La siguiente vez continuaremos con Proverbios y la fidelidad en Proverbios 20, porque hay, como ya mencionaba, otros proverbios que van juntos con todo esto, pero por hoy terminamos el mensaje aquí.